Muchas gracias, amigos, compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores que están presentes en esta oportunidad, acompañándonos para este ciclo de temas internacionales que conduce acertadamente nuestro amigo y compañero José Antonio Torres Iriarte. En esta oportunidad contamos con la visita y exposición de nuestro amigo Giancarlo Tealdo. Así es que, sin más que decir, como siempre, recordándoles que pueden seguir nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube, y bueno, visitar nuestra página web indudablemente para informarse de todos los quehaceres que realizamos en esta Casa del Pueblo, de servicio a la comunidad, de servicio al país, en todo nivel. Bueno, José Antonio, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que la coyuntura internacional nos exige abordar un tema que va más allá de lo ideológico y que compromete a toda la región de América Latina. Estamos hablando de democracia o dictadura como disyuntiva y como camino a seguir, y desde la posición de Águila Torre del aprismo continental y nuestra mirada de unidad continental para América Latina, estamos muy preocupados por la situación que está viviendo la democracia en toda la región. El hecho de que aún hay tiranías por varias décadas, y hay algunas tiranías en ciernes en la región, y creo que con el concurso de una personalidad como Giancarlo Tealdo, que es la segunda vez que nos visita en la Casa del Pueblo de Miraflores, vamos a darle una primera visión. La idea, Giancarlo, es tener 2 ruedas, ¿no? Tal vez de 20 minutos cada una, compartiendo los tiempos, para poder luego atender las preguntas que se puedan plantear o algunas reflexiones finales. Y de hecho, mi gratitud por tu participación generosa y una mirada objetiva a lo que está pasando en la región, que es parte de nuestro credo y nuestro propósito político continental. Así que bienvenido, y tienes el uso de la palabra, Giancarlo. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias por las palabras allá también. Y bueno, a ustedes también la gratitud por estar presentes, y como bien nos explican, nos convoca estos temas que afectan inmediatamente la realidad americana, ¿no? Digo americana en general, pero vamos a decir que hablamos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe en estos momentos, ¿no? Y bueno, en un mundo que evidentemente no podemos dejar de reconocer que acontecimientos están sucediendo de una manera vertiginosa, ¿no? Hay situaciones que van cambiando muy rápidamente. Estamos a puertas de que mañana 3, ¿no? Esto enmarca todo este tema, ¿no? Geopolítico y vamos, de todo índole. El planeta se encuentra en un momento de gran cambio. Creo que, como lo decíamos la otra vez también, ¿no? Es muy interesante reconocer que el posicionamiento de las naciones ante lo que está sucediendo es algo ya evidente. Todas estas naciones, grandes, medianas y pequeñas, están buscando cómo colocarse en medio de este nuevo escenario. Primero, un imperio norteamericano en evidente situación, retado, ¿no? Retado por la nueva emergencia económica de la China, y además por esta reunión que les digo que ya es evidente. Mañana se finaliza con la conmemoración de los 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del Imperio del Japón, cuando el Japón había conquistado en el mundo prácticamente el Asia. O sea, se encontraba invadida la China, lo que es Corea, muchas islas del Pacífico, Filipinas. Estaba en una situación de gran conflicto el planeta. El Imperio japonés se había decidido expandir, y lo hace finalmente con el bombardeo a Pearl Harbor en Hawái. Es decir, trataba de expandirse por el Océano Pacífico, ¿no? Y por el Asia. Entonces es un momento histórico importante porque finaliza la Segunda Guerra Mundial, le lanzan 2 bombas atómicas y Japón finalmente va a ser derrotado y se retira de la invasión a Manchuria hacía muchos años antes, ¿no? Y a las demás regiones. Entonces, evidentemente que la conmemoración mañana de China, India
presente, por supuesto. Rusia es muy importante, muy trascendente para lo que estamos observando estos días en el escenario del Caribe, ¿no? Una Norteamérica que decide ante el mundo demostrar que esta es su región de influencia. Es decir, el planeta dividido por 3 grandes imperios en estos instantes, China, Rusia y Norteamérica, ¿no? Lo de la India tenemos que verlo aparte en estos momentos, pero la India ha decidido simbólicamente estar presente en esta conmemoración en China. Entonces es un reto hacia Norteamérica, es decirle, vamos a equilibrar la influencia norteamericana en el mundo. Vamos, la influencia norteamericana europea que ha dominado el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un largo periodo de la historia reciente del mundo en el que las cosas han comenzado a cambiar. No sé decirles, porque no tengo esa posibilidad de decirles para bien o para mal. Lo que sí podemos afirmar es que el cambio es irreversible. Es decir, económicamente, militarmente y en todos los aspectos, el mundo que están haciendo va a ser uno muy distinto al que hemos conocido. Eso ya creo que es una situación evidente. Y a raíz de todos estos acontecimientos, el mundo norteamericano se encuentra con un régimen republicano. Históricamente sabemos que son conservadores, y el presidente Trump allí inicia, desde que ha sido por segunda vez electo, una actitud, esta vez aprendió de sus errores probablemente, una actitud más agresiva. Una actitud más agresiva, primeramente con lo que tenía a mano, es decir, con el elemento latino, con la gran inmigración de 30 millones de mexicanos y muchos millones de centroamericanos y sudamericanos en Norteamérica. Es decir, vamos a expulsar a estos inmigrantes. Yo lo sentí como una situación increíblemente para mí, se sentía como algo muy personal para los que habitamos en esta región del mundo. Y en medio de todas estas circunstancias que todos conocen muy bien, además se inicia un combate de carácter económico, una guerra prácticamente comercial, económica grande, con aranceles. Es decir, vamos a castigar ahora a aquellos que no nos hacen caso. Bueno, se han atrevido a castigar a la India con una tasa de arancel muy alta. ¿Por qué? Porque la India compra petróleo ruso, ¿no? Entonces, como Rusia está castigada por el tema de Ucrania y la India le compra petróleo a Rusia y la China también lo hace en grandes cantidades, ¿no es cierto? Vamos a castigarlos. Entonces es un mundo en este instante como de perro de Pavlov, es decir, vamos a inmediatamente premio de castigo, ¿no? Es una situación bastante agresiva. Y en estas circunstancias, ¿no?, tan dramáticas, vamos a decir, en que se castiga al Brasil también por haber perseguido al expresidente Bolsonaro con un arancel del 50% a todos sus productos. Todos sabemos que Brasil vive prácticamente de la exportación a Norteamérica. Imagínense cómo estará en este momento la economía brasileña. Entonces, son situaciones realmente fuertes. Y el caso venezolano que nos atrae en este instante, que definitivamente está gobernado por una tiranía, no es nada democrático lo que está pasando en Venezuela, ha generado todo tipo de pronunciamientos y rechazos en los últimos años. Ya no hablamos del presidente Chávez, que ya murió, sino de este heredero del poder, ¿no?, que es Maduro, con apoyo definitivamente de la República de Cuba, que le presta el servicio de inteligencia para poder ejecutar acciones de represión a la oposición. Y bueno, todos hemos sentido ese rechazo también a una elección fraguada, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, en el que se hace reelegir. Entonces estamos viendo una situación bastante lamentable en Venezuela, pero vamos a ver el escenario en el que el presidente Trump, en un momento que parece ser, lo decidió en su reunión en Alaska con el presidente ruso, con Putin, hablan varias cosas, negocian varias cosas. Se filtran algunas al público, la mayoría no se publicó ni se filtró.
pero por las consecuencias podemos ir deduciendo que hablaron los dos. Y en el caso de Venezuela creo que es evidente que de alguna manera han canjeado algo canjeado. Es como que le dice Norteamérica a Rusia, bueno, tú finiquita el tema de Ucrania, ¿no? Para Norteamérica y para Rusia el problema es el presidente Zelensky, que definitivamente vive de la financiación de la guerra por parte de personajes extrañamente vinculados a un ente gigantesco que se llama BlackRock, ¿correcto? Y ese BlackRock es un ente de tal tamaño financiero que ha venido invirtiendo muchísimo de su dinero en Ucrania desde hace muchos años y que siente que ha perdido su inversión. Entonces financia mucho la compra de material de guerra para que la guerra continúe, porque no quiere perder lo que ha invertido allí. Entonces ya comienza uno a entender mejor qué cosa explica por qué es extraño que Europa, por ejemplo, es presionada por Norteamérica para que una vez finiquite ese apoyo a Ucrania y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Oh, qué casualidad. Macron, el presidente francés, Merz, el primer ministro alemán, la Ursula von Leyen, la alemana que maneja la Unión Europea, y muchos otros más, son gente vinculada a BlackRock. Aquí hay una coincidencia, aquí hay un patrón. Me acuerdo una gran profesora del MIT que me enseñó hace muchos años, Cynthia McClintock. Cynthia McClintock había adoptado una niña en el Perú, una niña abandonada, la adoptó como su hija, y me comuniqué con ella cuando yo enseñaba en la Universidad de San Martín. Allá por los años 90 estábamos viendo el tema, quién sabe, de la caída ya del régimen de Fujimori. Entonces me comuniqué con ella y me pareció muy interesante su aporte y me contó muchas cosas, y bueno, me aportó un libro que ella estaba escribiendo en esos momentos para mis alumnos de la universidad. Pero entendí que uno en la vida, para aproximarse a ciertos fenómenos, sobre todo trascendentes, tiene que pensar en patrones, en patrones y en circunstancias matemáticas, o vamos a decir, aplicar a las situaciones que uno ve, qué está pasando detrás, qué cosa detrás, qué se está tramando, qué se está negociando. En el caso de Alaska es muy probable que Putin y Trump dijeron, bueno, ya, me dejas a mí terminar con lo de Ucrania, le dice Putin a Trump, ¿no es cierto? Yo puedo continuar con ciertos bombardeos a Kiev o a otras ciudades de Kiev o lo que fueran, ¿no? Para quitar del medio a Zelensky, que está molestando, y Trump le dice, sí, estás realmente molestando. Ya. ¿Y qué me das a cambio si te dejo hacer eso? Bueno, déjame en mi región, ¿no? El tema de Venezuela. Algo se intercambió de esa manera, aunque parezca increíble, pero sí, algo así se ha hecho. Sobre todo porque para aproximarnos al ejercicio del poder de estos personajes, en el caso de Putin, los queridísimos, está el tema de entender la psicología de los rusos blancos de San Petersburgo, del cual forman parte todo el círculo de poder alrededor de Putin. Eso es muy interesante, lo que representa San Petersburgo, la región geográfica, en la inteligencia de estas personas y en su comportamiento. Y segundo, ¿no?, en el caso de los personajes europeos, el tema financiero, ¿no?, de BlackRock, muy sospechoso, muy evidente en algunos casos, la vinculación de todas estas personas colocadas en las posiciones de poder por estos financieros. Pero en un mundo donde se enfrentan dos grandes tendencias, los globalistas contra los soberanistas. Es decir, personajes como Trump llegan al poder y representan a los soberanistas, la soberanía norteamericana, el América para los norteamericanos, porque hay que decir lo que hace es eso, America Again, su frase, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos a estos otros personajes en el mundo que tratan de acabar con la ideología woke, lo que ellos llaman woke, todos estos movimientos, sobre todo europeos, algunos de izquierda, otros no tanto, que han asumido estas banderas, LGTBI, etcétera, 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 que constituyen un paquete ideológico, detrás del cual está el ente financiero, o 4 o 5 entes financieros muy grandes. En el caso del Perú, lo mismo el Banco de Crédito, se portó exactamente igual a como se portan estos entes financieros en el mundo. Hablamos de Soros, el famoso personaje
parque de Soros, ¿no es cierto?, que va a imponer una agenda woke en los países en los cuales influye, o BlackRock, ¿no?, o vamos, JP Morgan y otros de estos grupos gigantescos, que son esencialmente financieros, es decir, el mundo atrapado por los financieros y con la ideología globalista. La globalización es algo que ellos no quieren perder, es decir, todo ese mundo por el que han apostado, y aquí viene un tema que he dejado pendiente, que voy a tratar de decírselos a ustedes. En el pensamiento también hay que entender a Trump con la mentalidad del jugador. Aquí hay algo de fondo, diría. Para poder entender mejor lo que piensa Trump, que todos dicen que es muy difícil saber qué cosa este personaje impulsivo puede estar pensando, tenemos que hacer el esfuerzo de entender los patrones, ciclos que en su comportamiento, pero su pensamiento de jugador, de gran jugador. Y en la mentalidad del jugador se producen ciertos cálculos de pérdida, ganancia, inversión, y en su debate lingüístico, en su forma lingüística, él siempre habla de deal, pero lo repite constantemente. O sea, la transacción final económica que se produce en su cabeza, de cuánto arriesgo en este tema, cuánto gano. Y por supuesto que en algunos de los casos, ustedes van a entender, va a perder. En el caso venezolano, que es el que nos lleva hoy día dentro de este razonamiento al que los estoy arrastrando, quién sabe involuntariamente, pero es lo que tengo en la mente, ¿no?, está definitivamente un tema mucho más agresivo. Trump decide enviar finalmente 8 o 10 naves, ¿no?, con quién sabe ya 8.000 Marines hacia el Caribe. También manda un submarino 2, no con bombas nucleares, pero sí con propulsión nuclear. Y además de eso, el día de hoy, la noticia sale hace unos minutos, hace unas horas, ¿no?, que reúne en la Casa Blanca todo el periodismo y le dice, bueno, acabamos de destruir, nadie sabe si es cierto, si no es cierto, si es parte de inteligencia artificial, no lo es. En este momento es muy difícil, ¿no? Pero bueno, construye este escenario teatral para decir que sus naves han destruido un bote con 11 personas a las cuales han liquidado y que llevaba drogas, que venía del Tren de Aragua, es una afirmación norteamericana, que venía del Tren de Aragua y que va a seguir haciéndolo. Es decir, que salen supuestamente de Venezuela, que es el escudo que ha creado él para disfrazar lo que en la historia llamaríamos una intervención. Yo les digo que yo sé que se pueden construir escenarios distintos, pueden haber 1, 2 o 3 escenarios que muchos expertos hablan. Yo me he venido inclinando que estamos viendo algo que no necesariamente va a poner en riesgo la vida de los soldados norteamericanos. Trump no quiere eso, no quiere conflictos que ponga a sus soldados a morir. Lo ha prometido electoralmente y va a cuidarse de no pisar el palito y caer en esa trampa. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos escudado en el tema del narcotráfico puede hundir y matar a quien desee en el Caribe en estos momentos. Es decir, estamos viendo una acción ya de carácter aparentemente violento, ¿no?, y que pone en atención a Venezuela, bueno, un poco para, hay que ser sinceros, ¿no?, para asustar a su población y unirla bajo el mando del tirano Maduro, ¿no? En el fondo, vuelvo a comentar ese detalle, las intervenciones norteamericanas en la historia a veces han logrado lo contrario a lo que buscaban. Eso es interesantísimo observar en Bahía de Cochinos, en Cuba, los años 60, con el presidente Kennedy, ¿no?, cuando organizan la invasión a Cuba. Bueno, fue un desastre militar y lograron no solamente que el comunismo se quedara en Cuba, sino que los hermanos Castro se quedaran hasta el final de sus vidas. Eso es un evento interesante. En Afganistán fue peor, demoraron 20 años para retirarse derrotados. Y los talibanes, este grupo extremista, retornó al poder. En el caso, por ejemplo, del extremismo tipo ISIS o Al-Qaeda, terminan finalmente apoyando a esos grupos en el tema de la guerra civil siria. Y entonces hay una sarta de contradicciones en el mundo norteamericano. Me vienen a la mente más, pero hay gente que me dice, pero Giancarlo, mira lo que pasó en Panamá cuando atraparon a Noriega, pero Panamá no es Venezuela, ¿no? Panamá tiene el canal de Panamá, pero es un país muy pequeño que fue parte de la Gran Colombia y que finalmente por intereses norteamericanos crean la ficción de Panamá para mantener el canal de Panamá bajo su control, que también el presidente Trump
ha vuelto a decir que tiene que retornar a manos norteamericanas, como Groenlandia quiere que esté en Norteamérica, o inclusive Canadá, que sea un estado más norteamericano. Estamos viendo definitivamente como que se ha quitado la careta, ¿no es cierto? Y Norteamérica de pronto es más agresiva, sí, puede ser más violenta también, y que ya no le importa tanto el tema democrático, el tema de valores y democracia, sino el ejercicio del poder imperial. Y aquí viene un poquito una paréntesis para salvar, como siempre, a nuestro personaje de la historia, Aya de la Torre, que escribió brillantemente sobre el antiimperialismo en el APRA. Se adelantó su tiempo, por supuesto, y el tiempo le ha dado la razón. Estamos viendo para el año 2025, en el que nos encontramos, un mundo con varios imperios crueles hasta cierto punto, ¿no? Rusia, China, bueno, no creen en la libertad, ¿no? Está la India sumándose a ese paquete ahora, pero la India es democrática, tiene parlamento y tiene democracia, pero estamos viendo que buscan equilibrar esta actitud imperial norteamericana, ¿no? Creo que para nosotros como sudamericanos, esperemos, no es que yo apoye al tirano Maduro para nada, ¿correcto? Aunque mi opinión no importe, pero el ideal no es pues que se produzca ningún tipo de agresión militar, invasión en que haya muertos, ¿no? No creo que nadie en su sano juicio lo desea. Y estoy seguro que no va a suceder, salvo estos pequeños, situaciones que pueden darse con el tema escondido del narcotráfico. Finalmente, un poco para reírnos, ¿no? Todos sabemos bien que el narcotráfico no se combate con submarinos nucleares ni con barcos militares, se combate con inteligencia, con espionaje, ¿no? A grupos de terror en el planeta o estas organizaciones criminales que, dicho sea de paso, en el Perú están aumentando enormemente su accionar. Estaba viendo, para tomarles un detalle, el asesinato ayer de un funcionario de la Embajada de Indonesia, ¿no? Que llega en bicicleta a su edificio en Lince, le disparan 5 tiros en la cabeza. Dice, ¿pero qué es esto? Puede haber sido un equívoco, por supuesto, se equivocaron de personaje a quien asesinar, pero me refiero que el Perú está caminando por esa situación de violencia interna grave, intensa, cerca a un tema electoral, si estamos en peligro. Y los ejemplos sudamericanos no son buenos, ¿no? Ecuador ha tenido problemas muy serios, Colombia también, han asesinado a candidatos importantes que tenían futuro, Venezuela está en manos de una tiranía, México está en una situación bastante difícil, porque aunque es gobernado por la señora Sheinbaum, México es lamentable la posición de la canciller mexicana en muchos aspectos. La Argentina con Milei no es un ejemplo, definitivamente. Chile, se acerca el tema eleccionario en Chile. En Brasil, Lula ha demostrado el interés de volverse a reelegir, ¿no? Políticamente. Entonces estamos en una situación en que todos buscan posicionarse ante esta agresión imperial. Yo creo que sí estamos acercándonos a una época de esta naturaleza, no solamente con el tema de Venezuela en Sudamérica, sino probablemente en Asia, el tema ucraniano que va a continuar, ¿no? Entonces, es un mundo de mayores conflictos, es un mundo de más violencia, es un mundo que no camina hacia lo que han buscado las financieras, que es la globalización. La globalización, en mi opinión, ha muerto hace rato, ¿no? Y lo que estamos viendo es la resistencia financiera a que la globalización desaparezca, que les dio pingo de ganancias. Es decir, el tema les ha sido muy, muy favorable financieramente, ¿no? Y el último detalle que me permiten contar es lo que está detrás, por ejemplo, del tema ucraniano, ¿no? Son 680.000 millones de euros confiscados a Rusia a raíz del conflicto ucraniano. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero se mandó a la Unión Europea, a Bruselas, y Bruselas no lo va a entregar, ha decidido no entregarlo, y el interés que ese dinero ha generado ha servido para comprar armas para armar a Ucrania. Entonces Rusia, en la cooperación en Alaska con Norteamérica, con Trump, exige que se levanten las sanciones y le devuelvan su dinero, pero Europa no tiene cómo devolverlo. Hay un detalle ahí gravísimo, se ha gastado el dinero. Es decir, estamos hablando de un robo, ¿no?, a los rusos, y esto es algo pues un poco casi de humor negro, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Detrás están estos intereses financieros de BlackRock
y otros grupos, ¿no?, que el dinero se lo han robado, es decir, se han jugado ese dinero, se lo han gastado y no lo piensan devolver a Rusia. Y en el interín, bueno, Rusia, sabemos todos muy bien el poder ruso. Rusia en este momento se encuentra económicamente muy bien. El rublo, para ustedes, para información, en los últimos días, semanas, el rublo y también el yuan chino se han fortalecido ante el dólar. Es decir, todo el planeta está observando que la parte económica sigue boyante para algunas naciones, mientras el dólar sigue su lucha, ¿no?, la lucha a la que Trump desea llevarlo en una situación de gran riesgo, porque todos sabemos que la deuda norteamericana es gigantesca. Es decir, Norteamérica y Europa están en un problema al borde de un abismo económico gigantesco. Si eso prosigue así, vamos a encontrar en los siguientes meses o años una crisis inmensa financiera que no tiene fácil solución en el mundo y que puede arrastrar a muchas otras naciones allá atrás. Para el Perú, que es un país pequeño, jugando en este juego imperial y geopolítico tan difícil, tiene que hacer como si fuese una especie de equilibrista de circo, allá arriba, ¿no?, tratando de caminar en ese cable delgadito para mantener buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con China, potenciales de la India, y mantener una buena talante con Norteamérica, para evitar que nos castigue, por supuesto. Por el momento tenemos, creo que 15% de arancel, y también nos intentaron poner el del cobre, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de buscar por allí cómo seguir adelante, impedir que nos puedan castigar. Como vi el otro día, perdonen que toque este punto, pero se trata de Francia. ¿Cómo siente uno en lo personal con una familia que siga el matrimonio de una persona llegada a ellos, llega a París y Francia los detiene y los deporta de vuelta al Perú, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque a nuestro país se le respete, porque a nuestra población se le respete, y que el futuro tiene que tener contenido, ideología, contenido, fuerza. Nunca me olvidaré cómo Alan García fue a China a hacer una gran conferencia sobre maravillosa su conferencia en China, asistida por los principales dirigentes chinos, que quedaron impresionados, y cómo también el presidente chino viene al Perú y habla de esa conexión histórica antigua entre la China y el Perú. Entonces, todos esos elementos hay que saber aprovecharlos a favor del país, ¿no? Y potenciar en medio de esta tormentosa época que se acerca lo mejor para el país, ¿no? Y creo que ese sería para mí tratar de sacar de todo esto difícil algo que dé luz, que no se genere pues una invasión a Venezuela, pero que tampoco apoyemos un tirano que se quede el resto de otros 50 años ahí como en Cuba. Eso no podemos permitirlo, ¿no? Hay que jugar con cartas democráticas, libertad, democracia, valor, y bueno, esas son la herencia verdadera que tenemos de grandes inteligencias en el Perú como Haya, y de muchas otras personas en el mundo que han luchado, inclusive perdiendo la vida o yendo a prisión por ello, ¿no? Pero eso es lo que tenía que decir por el momento. No, y a Carlos, muchas gracias. No, creo que las palabras, el desarrollo de ideas y el desarrollo amplio que has manifestado en estos minutos da una idea general de cómo el mundo está en un contexto de guerra de imperios. Tal vez Norteamérica, que piensa recuperar posiciones en el plano comercial, financiero, militar, geopolítico, la Rusia, que tal vez tiene añoranza por lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo un liderazgo fuerte como el de Vladimir Putin, y un país emergente, ya no emergente, sino una potencia económico-financiera y militar incluso, como es la República Popular China, con muy pocos visos de libertades, tal como entendemos las libertades de América Latina y Occidente. Pero creo que la tarea nuestra desde este foro, de este análisis que estamos tratando de desarrollar esta noche, es entender que América Latina tiene que encontrar mecanismos para recuperar la democracia donde esta ha sido frenada, limitada, restringida o vulnerada, y creo que lo que está pasando en Venezuela nos atañe a todos. El año pasado
Fernando, tuvimos en esta mesa en agosto, días después del megafraude del 28 de julio del año 24, a varios opositores venezolanos, dirigentes de la comunidad venezolana en el Perú y algunos compañeros del partido, para hablar precisamente cómo defender la lucha por las libertades en Venezuela. En ese momento se había producido un fraude mayúsculo, se anunciaron los resultados a la medianoche del día 28 de julio, 52% a favor de Nicolás Maduro, y no se mostraron actas. Y lo que yo siempre deploré, que un presidente con algún aire de vocación democrática como Luis Ignacio Lula da Silva dijo, bueno, hay algunas impugnaciones, algunas observaciones, habrá que seguir los procedimientos que la ley electoral en Venezuela lo faculta. Pero guardó silencio sobre el hecho que nunca se exhibió una sola acta electoral. Ahora, lo que me sorprende mucho, Giancarlo, Fernando, en ese momento es que esta maniobra disuasiva, para llamarnos de alguna forma, de la flota naval norteamericana, de submarines, que se hablan de 8.000 hombres ya dispuestos a recibir órdenes del comandante general de las Fuerzas Armadas, en este caso el presidente Trump. En mi concepto están haciendo un trabajo disuasivo, pero yo no sé si la oposición venezolana está solamente observando, esperando que otros hagan el trabajo que a ellos les corresponde, o están dispuestos a salir a las calles, como ya lo hizo muchas veces el pueblo de Venezuela en el año 58, en enero del 58, cuando opositores al tirano de ese entonces, Pérez Jiménez, se unieron civiles y militares de Acción Democrática, los social cristianos, sectores con otras confesiones políticas, y derrocaron a la tiranía, ¿no? Y se sentó las bases de un proceso democrático que tuvo vigente 40 años, del 58 al 98. Se da la Constitución del año 61, Rómulo Betancourt juega un papel protagónico, Acción Democrática y el COPEI se alternan en el gobierno. Recibimos en el Perú con gratitud siempre al presidente Carlos Andrés Pérez, al propio Rafael Caldera más de una vez, y Venezuela era el destino de muchos migrantes peruanos en los años del gobierno militar de Velasco o Morales Bermúdez. Sin embargo, yo no sé qué está pensando la oposición venezolana. Se habla de un plan casi quirúrgico para poner fin a la tiranía de Maduro, un gobierno brevísimo en manos norteamericanas, es lo que se ha dicho hace 1 o 2 días, y el retorno a Caracas de Edmundo González y la asunción al gobierno de Edmundo González. Yo no sé si esto será posible, si la oposición venezolana está dispuesta a movilizar a sus seguidores o a la población que votó por Edmundo González mayoritariamente el 28 de julio del 24, o simplemente están actuando de manera tan pasiva, y como en todo proceso siempre hay desleales, ¿no? Me ha sorprendido mucho las declaraciones de Hernán Capriles, ¿no? Que en un momento determinado fue el líder de la oposición, compitió con Hugo Chávez, compitió con Nicolás Maduro, perdió muy apretadamente con Hugo Chávez en el 2013, si no me equivoco, y la verdad que yo estoy sorprendido que una persona aparentemente de trayectoria democrática tenga esta inconducta o una declaración tan confusa, que parece que fuesen parte de un proceso de acercamiento a Nicolás Maduro, y yo no lo descarto, lamentablemente. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Tienes toda la razón, Giancarlo. Venezuela no es Panamá. Panamá fue, como tú has dicho, casi una creación bajo la presión norteamericana en 1903. Se creó un suceso de crisis dentro de la provincia de Panamá, se logró su independencia, se construyó el canal, pasó a ser un canal bajo soberanía norteamericana. Luego, en el año 77, recién el Tratado Torrijos-Carter puso, no un punto final, porque la entrega física al canal se da en la madrugada del año 2000, ¿no? De inicio del 2000. Y ahora Donald Trump habla del retorno del canal a la soberanía norteamericana. Entonces, creo que América Latina, y
y el APRA en especial debe replantear su posición antiimperialista, pero teniendo claro quiénes son países democráticos o quienes defendemos las libertades y quienes han tomado el camino de las tiranías o las dictaduras, porque más de una vez Ariel Latorre repitió la frase ni con Washington ni con Moscú, y además fue muy crítico del castrismo en los años 60, incluso tuvo sus diferencias de opinión con Allende cuando él encabeza la Unidad Popular y pretende convertir a Chile en un aliado de la Unión Soviética en los años 70. Y creo que cuando Ariel Latorre lidera la campaña de la Asamblea Constituyente, la más clara posición que pudo expresar ahí en campaña y en el proceso de constituyente es que el APRA tenía que diferenciarse de los partidos marxistas-leninistas de diferente orientación, moscovita, maoísta, trotskista. Y creo que en ese momento el APRA tiene que estar del lado de la oposición, pero una vez más, yo no sé si a ti te preocupa o compartes mi preocupación, ¿dónde está la oposición venezolana? Está en sus cuarteles de invierno, está esperando un mejor momento, está replegada por un tema de estrategia, está esperando que un líder o una lideresa los convoque, o han dejado de ser opositores porque han entendido que hay que defender la soberanía nacional y sumarse a las milicias, que además ha trascendido que no, las milicias de las que tanto se habla de 8 millones, de 4 millones, parece que son mucho menos, y aparentemente creo que tú has sido muy claro en explicar cómo Estados Unidos ha tenido actos fallidos a lo largo del siglo XX y en los últimos 20 años, cuando ha querido imponer su ley y la fuerza de sus armas en territorios alejados de sus fronteras, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela, la suerte de Venezuela va a estar en manos de la oposición venezolana. Yo publiqué una columna la semana pasada, Nicolás Maduro se está quedando solo, y ahora publiqué otra columna en el mismo sentido de que era necesario exhortar a la oposición venezolana o a los opositores venezolanos que no tengan, digamos, una línea política o partidaria, a que no sean convidados de piedra y no esperen resultados que surjan de las decisiones del Pentágono, de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Se ha hablado también de que el Marco Rubio, como jefe de la diplomacia norteamericana, él y su entorno están tratando de convencer al presidente Trump para una acción militar que podría ser muy puntual y quirúrgica, o una acción militar abierta. Pero estamos en el mundo de los rumores, ¿no? Y estamos en el mundo de las suposiciones, los supuestos, los dichos, las afirmaciones y los desmentidos. Pero creo que nosotros como partido, como movimiento continental, tenemos que estar del lado de la libertad y definitivamente, más allá del Tren de Aragua que está en nuestro país, más allá del narcotráfico, los cárteles de la droga, de los soles, o de la presencia colombo-venezolana, o los cárteles en México y en otras partes de América Latina, lo cierto que para nadie es una novedad que detrás de este socialismo del siglo XXI hay actividades o economías ilegales, ilícitas, vinculadas al narcotráfico, en el caso nuestro también a la minería ilegal, que es un tema que merece análisis aparte, y más aún cuando estamos a pocos meses del inicio de una campaña nacional con miras a las presidenciales del 26, y con el antecedente que ya un funcionario internacional de un país poco conocido por la comunidad peruana, como Indonesia, pero muy importante en el Asia, ¿no?, ha sido asesinado en las últimas horas. Debemos tener muy en cuenta que hay señales de que la próxima campaña electoral, si es que los cárteles de la droga, si es que la minería ilegal, si es que las economías ilícitas ya que están financiando, en mi concepto, a por lo menos 10 partidos políticos, ¿no? Se han formado 3 alianzas, tengo entendido, oficialmente, y 2 han sido desestimadas. Y hay más de 40 partidos, van a haber casi 40 candidatos presidenciales. ¿Y qué tipo de elección interna van a tener cada partido para formar sus listas parlamentarias, al Parlamento andino, sus planchas presidenciales?
prácticamente va a imponerse la dedocracia, los vientres de alquiler, los dueños de los partidos, los liderazgos hegemónicos, y creo que ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMPE tienen ni la vocación, ni la capacidad, ni la solvencia para fiscalizar conforme a ley la legalidad en la democracia interna de cada partido y la legalidad en los próximos comicios nacionales que se avecinan. Me preocupa mucho la suerte de Venezuela, porque está muy unida a la suerte de Colombia, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar el asesinato del joven senador Uribe Turbay. Ocurrió el intento de homicidio hace 2 meses, su fallecimiento hace pocos días. No podemos olvidar también la situación legal del presidente Uribe, Álvaro Uribe. No podemos tampoco olvidar que pareciera que en esta crisis venezolana el presidente Lula está tomando cierta distancia de Maduro, porque creo que el juego comercial y económico, financiero y político de la Cancillería de Brasil, que es muy profesional, y del gobierno de Lula, está primando el pragmatismo, ¿no? Creo que Brasil no tiene ánimo, por lo menos en el corto plazo, de tomar posición por Venezuela, y va a dejar que los acontecimientos se desarrollen y tomar una posición prudente, porque en el ganar y perder creo que Lula está apostando posiblemente a un próximo gobierno en las elecciones de fines del próximo año, o en su defecto mejorar las relaciones comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica, que es un socio para ellos fundamental para sus exportaciones y el manejo de su balanza comercial. Ahora, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Hasta qué punto Cuba, sus servicios de inteligencia van a poder apoyar hasta el final al dictador Maduro? Nicaragua, que se decía que Managua era el destino seguro para un asilo o una fuga, se habló mucho de esto la semana pasada, del dictador y su familia hacia Managua. No lo sé, yo lo que estoy seguro es que Cuba y Nicaragua no tienen ningún tipo de reconocimiento internacional, son gobiernos muy desacreditados, casi sin vínculos internacionales. Tengo la impresión. ¿Turquía o Rusia son los lugares que están? Ahora, en el caso de Turquía se hablaba mucho de que es un destino seguro, que hay dinero mal habido, fortunas de montos inconmensurables en la banca turca, y que el gobierno de Turquía le está ofreciendo todas las garantías al tirano Nicolás Maduro. Ahora, creo que Rusia no se la va a jugar por Nicolás Maduro, y creo que lo conversamos hace 2 semanas en Surco, cuando en una reunión tuvimos antes de una entrevista a Giancarlo, en el sentido que esa reunión de Alaska, que estaba por darse en las siguientes horas, posiblemente tomase, entre otros temas, a abordar el tema de Venezuela, ¿no? No hay nada cierto, nada seguro, nada declarativo, nada expresado en conferencia de prensa, pero es evidente que se conversó el tema. Si no se explica cómo casi en las siguientes horas o días se movilizó la Fuerza Naval Norteamericana, y en toda América Latina se viene hablando del caso de Venezuela hace ya 3 semanas, porque los últimos 20 días. No tengo yo la certeza que Rusia no se la va a jugar, por lo menos en este corto plazo, por Nicolás Maduro. Me parece que para China está viendo a Venezuela como un deudor financiero, ¿no? Entonces, ellos siendo acreedores, creo que dentro de la inmensidad y variables que tiene la relación China con toda América Latina, Venezuela no la representa ni en el plano comercial, ni financiero, ni en el plano geopolítico algo relevante para el gobierno de Beijing, y estoy seguro que tiempo más, tiempo menos. Esta tarde me preguntaba cuánto tiempo cree que va a continuar Maduro en el poder. Creo que es impredecible, pero tengo la impresión que su suerte está virtualmente echada. No lo creo capaz de poder manejarse mucho tiempo en el poder. Aparentemente las Fuerzas Armadas son leales con él, la policía bolivariana le es incondicional, pero siempre creo que hay el riesgo de los errores,
propios o ajenos, y esa situación me parece inexorable. Ahora, en la medida que Maduro no le vaya bien, la suerte de Gustavo Petro va a ser definitivamente la misma. Y espero, como se han realizado elecciones en Bolivia hace 2 semanas, donde el MAS apenas logró algo más del 3% del voto nacional y no va a tener presencia en el Senado boliviano, confío que la oposición chilena logre una contundente victoria, espero, frente a la oponente del oficialismo, que es en este caso la señora candidata del Partido Comunista, que ha sido elegida con el voto más del 60% de los militantes de las 4 fuerzas políticas que compitieron por la nominación. Entonces estamos hablando de Yané Jara, ¿no?, la ex ministra de Trabajo. El caso de Argentina debe preocuparlo porque hay señales de corrupción en el gobierno de Milei. Se habla de unos audios, se hablan de que su hermana estaría involucrada en negociaciones incompatibles. Ese domingo, si no me equivoco, hay elecciones en Buenos Aires, ¿no?, y van a haber elecciones legislativas a fin de año, de medio término. El peronismo sabe reinventarse, y ahora lo anecdótico es que Kicillof, ¿no?, el gobernador de Buenos Aires, se llama, él dice: yo soy keynesiano, ¿no?, y discrepo con el presidente Milei, ¿no?, yo soy peronista, el señor Milei es un seguidor de Menem, ¿no?, que también fue peronista en su momento, ¿no? Pero el peronismo tiene tantos rostros, tantas líneas, tantas versiones o interpretaciones, que yo no sé cuántos peronismos hay, ¿no?, o cuántos puede haber en el futuro. Pero lo cierto que si algo caracteriza al justicialismo o al peronismo argentino, es su capacidad para tener respuestas ante toda coyuntura, ¿no? En los 90 fue Menem, el liberal, ¿no?, que negó al justicialismo histórico de los 40, 50, ¿no?, y que hizo las reformas económicas del mercado, el plan de convertibilidad con Domingo Cavallo, ¿no?, y luego cómo retomaron el gobierno ellos a partir del 2003, generando una crisis en el gobierno de la oposición, que es el gobierno de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces, si Milei no tiene asesoramiento político, si no tiene la habilidad para saber no solamente jugar a las cifras y a las reformas de mercado o a la reforma del Estado, va a estar en serias dificultades para terminar su gobierno o para buscar un segundo periodo de acá a 2 años. Ahora, ¿qué va a pasar en el Perú? Creo que Giancarlo, tú has sido muy generoso y justo a la vez, recordando que ayer la Torre señaló derroteros, pero igual como el imperialismo no es el que conoció Víctor Raúl. Tú has hablado muy bien cómo ahora hay una dicotomía entre globalistas y soberanistas, o globalistas o antiglobalistas, ¿no?, y cómo ese debate ha tomado es transversal en la política norteamericana, en la política europea, pero como también, si en los 80 América Latina estaba sobreendeudada y se culpaba de sus males al Fondo Monetario, a la Banca Internacional, ahora América Latina no tiene una deuda de la magnitud de los años 80, pero son otros países que están sobreendeudados. Y da la casualidad que el sistema financiero norteamericano, ¿no?, tiene pues pasivos por cumplir, y esta contienda entre el dólar, el euro, ¿no?, ahora las monedas, en el caso de la moneda de la República China o la moneda rusa, en medio de esta crisis que supuestamente debería afectar a Rusia, sin embargo el rublo se ha fortalecido, ¿no? Las sanciones no le han causado mayor media, los embargos tampoco, ¿no? Y si la URSS tiene apenas 150 millones de habitantes o algo menos, pero un inmenso territorio, yo creo que la gran fortaleza que tiene el territorio ruso es que casi es inexpugnable, ¿no? La historia lo demuestra con Napoleón, con Adolfo Hitler, y de alguna forma creo que Trump, que no es un militar, tiene claro que hay que darle el lugar que en la historia y en las relaciones internacionales merece un país de la inmensidad de la República
de la Federación Rusa. Entonces, desde la posición aprista, entender que ya no estamos en una lucha contra un solo imperialismo, sino contra diversas formas de imperialismo, y creo que a esa lucha hay que agregarle el tema por la soberanía nacional y latinoamericana, continental, frente a ese avance avasallador del globalismo, que no tiene, no canta un himno nacional, no exacerba el nacionalismo, al contrario, quisiera desaparecer los nacionalismos, quisiera desaparecer las fronteras administrativas, promueve la migración, levanta las banderas de la comunidad LGTBQ+, la Agenda 2030, ahora se aprobó la Agenda 2045, y ellos van hacia un gobierno único en el mundo, ¿no? Hacia el control de la población, hacia la tutoría de los estados, hacia el sometimiento digital, porque de alguna forma hay cierto sometimiento digital, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes en estos últimos tiempos. De tal modo que creo que si queremos afirmar la libertad, tenemos que cuestionar toda forma de dictadura. En Bolivia hay algunos presos políticos, en Venezuela hay presos políticos. El presidente Petro es un violentista, no ha sido capaz de brindar con la violencia. Su comportamiento está lejos de ser el comportamiento de un estadista. Y yo tengo muchas diferencias con Milei. Creo que para la coyuntura que afrontaba Argentina en el 23 era necesario un giro político, pero espero, como tú bien lo has dicho hace un momento, que es el momento de retomar ideas, y es el momento de retomar el debate político e ideológico. No es el momento de los pragmatismos. Creo que los pragmatismos son necesarios, sí, pero no como eje central de la política, porque la buena política y la política a largo plazo tiene que tener ideas claras, principios fundamentales, y en esa línea, entre democracia y dictadura, ¿no?, libertad y opresión, un aprista nunca puede respaldar a ningún tirano, porque si algo caracterizó a la historia del partido aprista y la vida de Aya La Torre fue que nunca transigió con ninguna dictadura y prefirió la prisión, la persecución, el ostracismo, el destierro o el asilo, que transar con tiranos que en su momento gobernaban el país y se pensaba que esas tiranías eran de largo plazo y eran irrefrenables, ¿no? Hablaste tú del fin del gobierno de Fujimori. Todos pensaban que Fujimori tenía aún la oportunidad de gobernar 10 o 20 años más. Yo confío que la democracia en Venezuela se recupere, y espero que el fin de la tiranía de Maduro sea a la vez el inicio de la caída de tiranías como la de Ortega y Murillo, o la de la tiranía cubana, que, como tú bien has dicho, los errores cometidos durante la administración del presidente Kennedy en los años 60 fortalecieron el liderazgo de un Castro que hizo valer supuestamente su capacidad de respuesta militar, ¿no?, y pudo envalentonarse ante un presidente que además creo que nunca entendió que era vital para el futuro de América Latina y de lo que proponía la Alianza para el Progreso, derrotar al castrismo en ese momento que hubiera sido oportuno, ¿no? Porque luego la situación se hizo más convulsa con el tema de los misiles, de intervención soviética y la llamada Guerra Fría, ¿no? Lo que yo sí reconozco en la gente vinculada a los sectores de izquierda es que tiene una gran capacidad para reinventarse, para reposicionarse, y ahí están las muestras con el socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, la señora Yané Jara, que le escucho aparentemente bien articulada y con una propuesta supuestamente muy moderna, tratando de ganar seguidores en una población como la de Chile, que espero que haya aprendido de sus errores y no dé un salto al vacío en noviembre de este año. Vamos a hacer una segunda ronda, por favor. Te doy la palabra, Giancarlo. Claro que sí, muy interesante todas sus apreciaciones, Antonio. Yo diría que efectivamente acá hay un punto, creo que ahí tiene que quedar muy claro, ¿no?, que las intervenciones militares, tanto de Rusia en el pasado como de Norteamérica y de otras en la historia, de las potencias en general, ¿no?, en un mundo ya multipolar, fortalecen en muchos casos posteriormente o
después de un tiempo a las tiranías. Y además está el tema de que los pueblos tienden a sentirse violentados o ofendidos o violados, y que tienden a, finalmente, lo que tú has explicado muy bien, a unirse detrás para no ser vistos como traidores. Es decir, me acuerdo muy bien cuando en el Perú, a todos lo sentimos muy bien, allá por los años 90, el escritor Mario Vargallosa pedía desde España sancionen al Perú, ¿no? Sí. El Perú, al igual que Venezuela, son naciones que representan muchas cosas, y finalmente las sanciones afectan a la población. Es decir, quienes pagan las consecuencias de sanciones no son las élites del poder, son los pueblos. Lo hemos visto a lo largo de todo el planeta. Entonces, cuando uno escucha pues que sancione, que nada, como bien lo explicaste tú, la oposición, bueno, Capriles vive dentro de Venezuela, ojo, a diferencia de muchos autores que están fuera, ¿no? Entonces ahí hay creo que un tema interesante que tú has dejado bien claro respecto a la traición, a ser visto como un traidor si uno se opone, ¿no? Nacionalistamente se pone a favor de algún tipo de intervención extranjera, ¿no? Entonces creo que todo el planeta, una intervención extranjera de cualquier tipo, de cualquier nación, trae consecuencias insospechadas, no calculadas, es decir, termina como las tragedias griegas, en un drama en que lo que no se buscaba termina realizándose. Creo que en eso hay que tener, bueno, un poco interesante recordar lo que eran las tragedias griegas, ¿no? Estas intervenciones violentas extranjeras en el planeta terminan encontrando lo contrario o produciendo lo contrario. Entonces creo que hay que subrayarlo, tenerlo muy presente, como tú bien lo has explicado, por los escenarios que es muy difícil saber hacia dónde van a conducir. Es decir, si finalmente, como tú dices, en una operación quirúrgica logran la extracción del tirano, yo en mi humilde opinión pienso que eso no va a suceder, ¿no? Por los antecedentes que veo en el mundo, no va a suceder. Sí van a continuar seguramente con supuestos ataques al narcotráfico, porque ese es el objetivo que Norteamérica quiere de alguna manera disfrazar, ¿no? Que bueno, ahí está el bote como que no sabemos si es interterritorial o no, pero en fin, ¿no? Entonces, como diciendo, ahí estoy cumpliendo mi objetivo político, ¿no? Y estoy defendiendo a la población norteamericana de las drogas, porque es un político que lo que busca es el apoyo interno norteamericano. A Trump le importa muy poco lo que el resto del país del mundo opine, ¿no? Le interesa sencillamente la política interna, y está jugando ese juego, ¿no? Entonces yo creo, en mi opinión, que no vamos a ver mayor, es dramático, es terrible, yo no estoy a favor de ninguna tiranía, como podrán imaginarse, pero que la promesa sea fortalecer a la tiranía sería trágico. Nada más, mi querido. No, muchas gracias, señor Carlos. Sí, definitivamente hay que aprender los errores, y la historia nos da ejemplos diversos, y en América Latina Estados Unidos ha tenido pues un papel muy proactivo en injerencias, intromisiones, golpe de Estado, los servicios de inteligencia que fueron parte del proceso de derrocamiento de Salvador Allende, que más allá de su política fallida y el fracaso de la Unidad Popular, es claro que lo ocurrió el 11 de septiembre no solamente nació en los cuarteles de las Fuerzas Armadas chilenas, sino tuvo financiamiento y asesoramiento norteamericano. Era de los años de Nixon, ¿no? Y de Henry Kissinger, que tenía una visión bastante distinta a la que tuvo años después Jimmy Carter, ¿no? Que hizo esfuerzos por democratizar toda América Latina, ¿no? Ojalá, insisto, y creo que la variable más importante en esta coyuntura es el papel de la civilidad venezolana, los ciudadanos venezolanos, de la juventud venezolana, de los votantes venezolanos que salieron a movilizar, se movilizaron hace un año, y me extraña mucho el silencio o apatía, desencanto, lejanía, falta de confianza, o tal vez están atemorizados los servicios
de inteligencia están siendo muy eficientes en el control del ciudadano, pero creo que deben ser protagonistas de los futuros acontecimientos. Espero que sean protagonistas, porque solo la movilización social y política de los ciudadanos podría justificar, ¿no?, en términos de la democracia, la Carta Interamericana y la Convención Americana de los Derechos Humanos, podría justificar una salida política a un gobierno nefasto como el de Nicolás Maduro, y no es un gobierno nacionalista, es un gobierno pro Cuba, pro La Habana, porque siempre he pensado, Giancarlo, que si Hugo Chávez era un nacionalista, un militar nacionalista, por el contrario, Nicolás Maduro es un operador político de La Habana, un hombre formado en Cuba, no es un académico, no es un hombre vinculado a los sectores intelectuales de la sociedad venezolana. Sabemos que tuvo un origen como dirigente transportista, ¿no?, pero es un activista, es un hábil operador político que tiene seguramente el asesoramiento permanente día y noche de los servicios de inteligencia que caracterizan digamos, el trabajo de Cuba en toda la región. Acá en Perú se habla mucho de Gallo Zamora, se habla mucho de los servicios de inteligencia, se habla mucho de cómo el gobierno de Cuba ya no exporta su revolución guevarista, guerrillera, que quiera, digamos, convencer a los más jóvenes. Ahora ha buscado el camino electoral, el camino de ganar elecciones o financiar campañas electorales. Para eso tuvo la mano generosa y financiera de Hugo Chávez en su momento, pero yo creo y espero que la suerte de Venezuela esté del lado de la gran capacidad de respuesta de su pueblo, y espero, como tú dices, ojalá, ¿no?, porque me llama mucho la atención esta falta de motivación, inacción y hasta lejanía, porque que se sepa, no había ninguna movilización que haya llamado la atención de los medios internacionales, ¿no?, cosa que sí pasó después del 18 de julio, que fue una semana muy tensa, ¿no?, donde incluso muchos pensaron de que era el momento para derrocar a Maduro, y creo que ahí el papel de Edmundo González y la propia María Corina no estuvo a la altura de las circunstancias, porque en vez de digamos, incentivar o promover o alentar ese propósito de los más jóvenes, sobre todo en los barrios más pobres de Caracas y las principales ciudades, pidieron la calma, el retorno a los hogares, hasta buscar un diálogo, una distensión con la tiranía, ¿no? Maduro es un hábil político, no sé si sea un hábil negociador, pero sí es un hábil político, y preside definitivamente un gobierno que tiene como vocación el crimen organizado, el enriquecimiento indebido, pero confío que en Venezuela, ojalá en Managua, en Nicaragua, en Cuba, se den procesos similares por efecto contagio, ¿no? En todo caso, que quede claro esa noche que hay tres grandes imperios en el mundo: una Unión Europea debilitada, que declina, sin liderazgos claros, una multiplicidad de estados, un Parlamento Europeo con 750 integrantes, una Unión Europea llena de burócratas, ¿no?, que desde Bruselas tratan de gobernar la Unión, un Reino Unido que ha tomado un camino propio, pero que no puede tampoco prescindir de sus lazos con la Unión Europea, y definitivamente creo que Zelensky es un obstáculo para la paz. Tú lo has dicho con mucha propiedad, como esta guerra o esta defensa de Ucrania está siendo financiada por estos operadores globalistas, porque todos ellos son globalistas, y por supuesto es un tema de inversión. Han invertido, quieren ahora recuperar esa inversión. Creo que Trump está jugando mucho, se dice, a ganar el premio Nobel alguna vez. No quiere, por eso no se atreve todo es posible, ¿no? Todos tienen derecho a tener sus ilusiones y aspiraciones, ¿no?
Y Trump querrá estar al nivel del propio Obama, ¿no? Que logró ese objetivo. No siendo precisamente un pacifista Obama. Pero me parece en estos tiempos que la línea política que ha trazado Trump desde el inicio de su administración en enero va a dar mucho que hablar en los próximos lustros, me parece, en los Estados Unidos. Creo que los globalistas, los progresistas, estos caviares del Partido Demócrata están, no sé si confundidos o han perdido el liderazgo o el respeto de la opinión pública mayoritaria de los Estados Unidos. Como que están derrotados, ya no tienen argumentos, y la derrota contundente que sufrió la candidata demócrata en noviembre pasado, de ella aún no se recupera, ¿no? Ahora, para nosotros, de la perspectiva, ha trascendido también que Donald Trump tiene claro que un enemigo de Norteamérica es George Soros y su hijo, y parece que ha decidido declarar la guerra. Pero por ahí escuché una afirmación de que Soros piensa que él es la conciencia cívica de los Estados Unidos o de la humanidad, ¿no? Y yo haría un símil, ¿no? Creo que en nuestro país Gustavo Borriti también se siente la conciencia nacional, ¿no? Es el censor de la vida nacional. Él dice, es honesto, es culpable, es inocente, es ladrón o no lo es. Lo identificamos como sociólogo. Así es. Perfecto. No, entonces hemos dedicado alguna vez conferencias y columnas de opinión, Fernando y a Carlos Alborriti, varios, porque ojalá que en la próxima campaña electoral no sea protagonista de ningún acontecimiento, de ninguna maniobra, para que haya pues una abierta competencia y un abierto debate de ideas y de propuestas con miras a las próximas elecciones. En todo caso, de nuestra posición aprista, no somos globalistas, somos soberanistas, si cabe la expresión, somos antiimperialistas, creemos en la unidad continental y debemos afirmar que todo objetivo de gobierno debe tener como parámetro el fortalecer una democracia social de paz con libertad, dejando de lado cualquier atisbo de dictadura. Y creo que con esta frase podemos, con tu participación, Fernando, poner, digamos, un punto final a esta presentación tan interesante de esta noche. Muchas gracias, Giancarlo Tealdo, muchas gracias por tu conducción tan, como siempre, tan correcta, y José Antonio Torres Iriarte. Simplemente mencionar, como tú has dicho, que somos intervencionistas, sí. El APRA es justamente la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y esa es nuestra internacional, una internacional latina, ¿no? Iberoamericana, hispanoamericana. Nosotros no somos la Internacional Socialista de Europa. Ellos tienen otra visión, tienen otros objetivos, y al interno del partido estamos proponiendo una fuerte corriente, no solamente de renovación, sino también de retiro de la membresía del Partido Aprista Peruano, de la organización, llámese Internacional Socialista, y quedar únicamente, como el doctor Raúl aconsejó, participar como observador, ¿no? Más no como un miembro como estamos ahora, renunciando, dicho de paso, a nuestros objetivos propiamente latinoamericanos. Me quedó simplemente algo como para conversar en otra oportunidad para el tema de Venezuela, ¿no? Que es tan álgido en este momento por la presencia militar de los Estados Unidos frente a sus costas. ¿Qué va a suceder con nuestros amigos venezolanos que se nos han venido por acá? Con los 7 millones que están fuera de su territorio, y aquí en Perú 1.700.000. ¿Retornarán todos? ¿Estarán en condición de readaptarse a la vida democrática en libertad en Venezuela? ¿Cuánto tiempo tardará ese proceso para que ellos puedan nuevamente afincarse en sus hogares, nuevamente producir suficiente como para llevar alimento y condiciones de vida digna a sus propias familias? Es todo un tema que nos va a llevar, creo que muchos meses de caer. Maduro, como tú vaticinas, con una medida quirúrgica, que yo estaría de acuerdo de hacerla, ¿no? Extremadamente así, láser, totalmente,
y a los amigos que quieren retornar a casa, porque también entre ellos hay una gran movida. Retornar a casa debe ser el 28 de julio, por retorno a casa, ganando las elecciones. Ellos tenían el derecho a retornar a casa, pero ¿cuánto tiempo pasará para esto? ¿Cómo tenemos que ayudarnos? Porque tenemos que ayudarnos, no podemos cerrar los ojos ni mirar al costado de ninguna manera. Bueno, muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias, José Antonio, como siempre. Los primeros martes del mes estamos juntos en esta conducción de este foro internacional. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y compañeros, por asistir, y a todos aquellos que nos ven en las transmisiones directas de Facebook y posteriormente en YouTube. Muchas gracias.